Les contamos ahora de 9 jóvenes que fueron rescatados tras extraviarse en el Cerro del Carbón y fueron encontrados con síntomas de fatiga, también deshidratación. Vamos con Gabriela Segura, que nos va a entregar más detalles de este operativo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un complejo operativo es el que se llevó a cabo para poder ayudar en la búsqueda y luego rescate de estos 9 jóvenes entre 22 y 27 años que tenían como objetivo realizar el sendero llamado Triple Corona. La Triple Corona, ellos salieron a eso de las 8 de la mañana con la idea de llevar adelante esta travesía, pasaron por el Cerro Manquehuito, luego continuaron por el Cerro Manquehue, pero es en medio del recorrido en el Cerro El Carbón, cuando iban camino al Cerro El Carbón, cuando se extravían en el punto, esto específicamente en el sector de Quebrada Agua del Palo. De acuerdo a lo que mencionaba una de las madres de los jóvenes, ellos al estar confundidos en la ruta que estaban llevando adelante, realizan un llamado personal del Parque Metropolitano. Sin embargo, la información y la guía que se les entrega termina generando que se desorienten muchísimo más. En ese punto ellos aún tenían celulares con batería y también señal, por lo que finalmente deciden llamar a bomberos, dándoles aviso de esta situación a eso de las 4:30 de la tarde del miércoles. Gracias a la geolocalización de la llamada efectuada por estos jóvenes, se decide enviar a un equipo de avanzada de bomberos, el cual cerca de las 8:30 de la noche logra ubicar a los jóvenes dando inicio a las tareas de rescate. Sin embargo, como ya llevaban varias horas extraviados, estaban fatigados y con problemas musculares, incluso algunos tenían lesiones producto de la caída. Por eso es que se decide que en primer momento se les iba a brindar atención médica, hidratación y comida también en pequeñas cantidades para que pudieran reactivar sus cuerpos. Una vez que ya estaban estabilizados, se dio inicio al descenso, el cual duró varias horas, que realizó bomberos a un ritmo lento también para no generar mayores complicaciones a los jóvenes y poder brindarles el reposo necesario. Habló bomberos respecto a esto, vamos a escucharlo. Nos informaron de que habían extraviado dentro del cerro, estaban 9 varones que habían salido temprano, estaban desde las 8 de la mañana, habían comenzado a hacer el ascenso de las 3 cumbres, Cerro Manquehuito, Cerro Manquehue y luego El Carbón. Cuando se perdieron, se salieron de la ruta, se perdieron, se extraviaron. Tomamos contactos con ellos, andaban con sus equipos móviles, tomamos contactos, se lograron georreferenciar la ubicación y con eso empezamos a desplegar nuestro equipo. Lograron ubicarlos cerca de 2 horas y media después del ascenso. Estaban en una quebrada bastante complejo el sector donde estaban. Una vez que se tomó contacto con ellos, lo primero que se le hace es un monitoreo de los signos vitales, que no hayan lesiones. Claro, ahora ya por suerte están en buenas condiciones. Gaby, ¿se conoce si es que estos 9 jóvenes eran senderistas experimentados? Porque veía que los familiares también comentaban que en un momento habían llegado a un desvío y aparentemente fue ahí donde se extraviaron. Sí, ellos son un grupo de amigos que generalmente realizaban este tipo de rutas, que se juntaban para poder realizar senderismo, trekking y recorrer estos sectores. Sin embargo, en este caso terminan finalmente desorientándose, se pierde su paradero hasta que finalmente es bomberos que logra ubicarlos y llevar adelante todas estas maniobras que demoran en total cerca de 18 horas desde que ellos salen y comienzan esta ruta hasta que finalmente logran reencontrarse con sus familias, esto casi a las 2 de la madrugada. Sus familias llegaron hasta este punto donde pudieron obviamente ver a sus hijos con tranquilidad en un reencuentro bastante emotivo, donde también estaban los equipos de emergencia que realizaron por supuesto un chequeo a estos jóvenes para ver finalmente cuál era el estado de salud en el que ellos se encontraban tras este difícil descenso. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que realizaba la madre de uno de estos jóvenes. Mira, mi hijo me avisó que se perdió a las 7:10 de la tarde. Ellos se juntaron alrededor de las 9 de la mañana acá en el cerro para hacer los 3 cerros. Traían comida para pasar un cerro y medio.
Desgraciadamente se contactaron con MET. MET les dio mal una indicación y empezaron a bajar, de los cuales llegaron a una quebrada, de los cuales no pudieron salir. Ellos tenían contacto, mi nuera trabaja con bomberos, mi hijo también es bombero, de los cuales ellos se contactaron a través de teléfono y pudieron dar con la localización de ellos. Pero más que nada los chiquillos están bien, nadie está lesionado grave, son todos amigos, son compañeros de trabajo, han salido a recorrer otros cerros también. Desgraciadamente les jugó una mala pasada en el camino, que se desviaron un poco, pero nada más. Acá también lo decíamos, estos son jóvenes que eran un grupo de amigos que realizan senderismo, que era la primera vez que iban a intentar hacer esta ruta, cuando finalmente terminan perdiéndose y tratando de hacer este llamado que finalmente se concreta con el apoyo de bomberos que ejecuta este rescate. De todas maneras, el llamado que se realiza siempre por parte de las autoridades es a realizar las rutas que están habilitadas, a hacerlo obviamente con los implementos necesarios y utilizar, por supuesto, todas las rutas habilitadas para que exista algún tipo de registro de las personas que están recorriendo estos sectores y también detectar de manera oportuna si es que se llega a perder su rastro para realizar las diversas acciones que permitan su rescate, como es en este caso. Todos se encuentran en buen estado de salud y ya acompañados de sus familias. Pudieron alertar a tiempo, además, para que pudiera activarse todo este operativo. Afortunadamente se encuentran ellos en buen estado de salud. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Gaby. ¿Cómo están? Soy Pablo Torres, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar esta edición de Avance en Chilevisión Noticias contándoles que 9 jóvenes fueron rescatados tras extraviarse en el Cerro El Carbón y fueron encontrados con síntomas de fatiga y deshidratación. Gabriela Segura nos tiene más detalles en este informe. Hola, buenas tardes. Un complejo operativo es el que se lleva a cabo para poder ayudar en la búsqueda y luego rescate de estos 9 jóvenes entre 22 y 27 años que tenían como objetivo realizar el sendero llamado Triple Corona. La Triple Corona, ellos salieron a eso de las 8 de la mañana con la idea de llevar adelante esta travesía. Pasaron por el Cerro Manquehuito, luego continuaron por el Cerro Manquehue, pero es en medio del recorrido en el Cerro El Carbón, cuando iban camino al Cerro El Carbón, cuando se extravían en el punto, esto específicamente en el sector de Quebrada Agua del Palo. De acuerdo a lo que mencionaba una de las madres de los jóvenes, ellos al estar confundidos en la ruta que estaban llevando adelante, realizan un llamado personal del Parque Metropolitano. Sin embargo, la información y la guía que se les entrega termina generando que se desorienten muchísimo más. En ese punto ellos aún tenían celulares con batería y también señal, por lo que finalmente deciden llamar a bomberos dándoles aviso de esta situación a eso de las 4:30 de la tarde del miércoles. Gracias a la geolocalización de la llamada efectuada por estos jóvenes, se decide enviar a un equipo de avanzada de bomberos, el cual cerca de las 8:30 de la noche logra ubicar a los jóvenes dando inicio a las tareas de rescate. Sin embargo, como ya llevaban varias horas extraviados, estaban fatigados y con problemas musculares, incluso algunos tenían lesiones producto de la caída. Por eso es que se decide que en primer momento se les iba a brindar atención médica, hidratación y comida también en pequeñas cantidades para que pudieran reactivar sus cuerpos. Una vez que ya estaban estabilizados, se dio inicio al descenso, el cual duró varias horas, que realizó bomberos a un ritmo lento también para no generar mayores complicaciones a los jóvenes y poder brindarles el reposo necesario. Habló bomberos respecto a esto, vamos a escucharlo. Nos informaron de que habían extraviado dentro del cerro, estaban 9 varones que habían salido temprano, estaban desde las 8 de la mañana, habían comenzado a hacer el ascenso de las 3 cumbres, Cerro Manquehuito, Cerro Manquehue y luego El Carbón. Cuando se perdieron, se salieron de la ruta, se perdieron, se extraviaron. Tomamos contactos con ellos, andaban con sus equipos móviles, tomamos contactos, se lograron georreferenciar la ubicación y con eso empezamos a desplegar nuestro equipo. Lograron ubicarlos cerca de 2 horas y media después del ascenso. Estaban en una quebrada bastante complejo el sector donde estaban. Una vez que se tomó contacto con ellos, lo primero que se le hace es un monitoreo de los signos vitales, que no hayan lesiones.
Sí, ellos son un grupo de amigos que generalmente realizaban este tipo de rutas, que se juntaban para poder realizar senderismo, trekking y recorrer estos sectores. Sin embargo, en este caso terminan finalmente desorientándose, se pierde su paradero hasta que finalmente es Bomberos que logra ubicarlos y llevar adelante todas estas maniobras que demoran en total cerca de 18 horas desde que ellos salen y comienzan esta ruta hasta que finalmente logran encontrarse con sus familias, esto casi a las 2 de la madrugada. Sus familias llegaron hasta este punto donde pudieron obviamente ver a sus hijos con tranquilidad en un reencuentro bastante emotivo, donde también estaban los equipos de emergencia que realizaron por supuesto un chequeo a estos jóvenes para ver finalmente cuál era el estado de salud en el que ellos se encontraban tras este difícil descenso. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que realizaba la madre de uno de estos jóvenes. Mira, mi hijo me avisó que se perdió a las 7:10 de la tarde. Ellos se juntaron alrededor de las 9 de la mañana acá en el cerro para hacer los 3 cerros. Traían comida para pasar un cerro y medio. Desgraciadamente se contactaron con MET. MET les dio mal una indicación y empezaron a bajar, de los cuales llegaron a una quebrada, de los cuales no pudieron salir. Ellos tenían contacto, mi nuera trabaja con bomberos, mi hijo también es bombero, de los cuales ellos se contactaron a través de teléfono y pudieron dar con la localización de ellos. Pero más que nada los chiquillos están bien, nadie está lesionado grave, son todos amigos, son compañeros de trabajo, han salido a recorrer otros cerros también. Desgraciadamente les jugó una mala pasada en el camino que se desviaron un poco, pero nada más. Acá también lo decíamos, estos son jóvenes que eran un grupo de amigos que realizan senderismo, que era la primera vez que iban a intentar hacer esta ruta cuando finalmente terminan perdiéndose y tratando de hacer este llamado que finalmente se concreta con el apoyo de bomberos que ejecuta este rescate. De todas maneras, el llamado que se realiza siempre por parte de las autoridades es a realizar las rutas que están habilitadas, a hacerlo obviamente con los implementos necesarios y utilizar por supuesto todas las rutas habilitadas para que exista algún tipo de registro de las personas que están recorriendo estos sectores y también detectar de manera oportuna si es que se llega a perder su rastro para realizar las diversas acciones que permitan su rescate, como es en este caso. Todos se encuentran en buen estado de salud y ya acompañados de sus familias.